Igualmente. Javier, Bernardo. Gracias. Bueno, Antonio, ayer después de mucho tiempo, de años de demora realmente y de muchas discusiones entre gobiernos, la ciudad termina confirmando que se finalizó la obra, o que está a punto de finalizarse la obra en el penal de Marcos Paz, la extensión precisamente que permite alojar, o la idea de la ciudad por lo menos es alojar allí a los presos de Devoto, por lo cual va a derivar naturalmente en el cierre definitivo de la cárcel de Devoto, algo que se viene reclamando desde los vecinos desde hace muchísimo tiempo. La ciudad viene trabajando en ese sentido a través de los diferentes gobiernos, pero esta obra estuvo parada 5 años en total y fue en marco, por ejemplo, de la discusión entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno de Alberto Fernández en medio de la discusión por coparticipación. Allá de 2020 en adelante te diría que se frenó. Con esto vos, todos los presos de Devoto los podés trasladar. Todos los presos de Devoto se van a trasladar y esto va a ocurrir de acuerdo a la promesa porque la cárcel ya está terminada. Faltarán algunos detalles nada más, como contaba Bernardo, pero digamos, se va a analizar no solamente la cantidad son alrededor de 2.000 y algo, ¿no? De capacidad en esta nueva cárcel, allí en Marcos Paz. Hay alrededor de 2.000 y algo presos en la cárcel de Devoto. No todos van a ir a Marcos Paz, a la cárcel nueva. Algunos de ellos, que son los presos más peligrosos o de conductas muy complicadas, van a ir seguramente a Ezeiza o a otros penales federales, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires. En Ezeiza se van a agregar nuevos espacios también. Claro, exactamente, nuevos espacios. Lo que pasa es que algunos que tienen una contención muy especial donde son presos peligrosos, ¿sí? No hay vuelta. La cárcel de Devoto va a ser desalojada por completo, va a quedar como la de Caseros en su momento, hasta que después se derrumbe y demás. Vos sabés que esta cárcel yo sé que algunos se van a enojar, pero bueno, esta cárcel de Marcos Paz nueva tiene hasta cancha de fútbol. Tiene cancha de fútbol, tiene un gimnasio también. Digo, para la reconstitución, si se puede decir de esta manera, de los presos, está bueno, mientras también se mantenga y no termine como muchas otras canchas de otros lugares, ¿no? Es fantástico. Si uno de los problemas enormes que tiene la Argentina, que hoy las cárceles son posgrado de delito. Tal cual. En lugar de tener la posibilidad de reeducarte. Sí. Ojalá que sea así. Y vos decís que la cárcel de Devoto entonces finalmente... Queda vacía, va a quedar vacía. La tienen que demoler cuanto antes. Sí, la única demora que puede haber es en la disposición del Servicio Penitenciario Federal para el traslado de los presos. La idea de la ciudad... Se demora eso. Claro, eso demora porque es en tandas, ¿no es cierto? Tienen que hacer una tanda de presos, instalarlos, una vigilancia especial y vuelve la segunda tanda y así sucesivamente. Si fuera por la ciudad, que también se está negociando, tratando de hablar, quisieran hacerlo con una gran caravana de presos, que sería lo más lógico, ¿no? También te saca muchos presos de alcaldías. De la ciudad de Buenos Aires y de comisarías. Y de comisarías. Lo que hace es eso también. Si alguna vez me tocó, en materia periodística, claramente, visitar una de las alcaldías, de comisarías, ver la cantidad de presos que hay, la gente no se puede imaginar lo colapsado que está el sistema y tenés en 4 metros cuadrados viviendo a 30 personas. Sí, totalmente. Es impresionante. Y esto viene de... ¿Sabés que el convenio se firmó en 2008? No, pero por eso se viene anunciando el tema de la cárcel, del fin de la cárcel de Devoto hace muchos años ya. Sí. La verdad es que si lo logran, si se termina desalojando Devoto y se la termina demoliendo, es... Después esto pasa para la a ciudad de ser... Buenos Aires y ni hablar para los vecinos de todas las zonas. Marcos Paz después pasa a ser administración del gobierno nacional. Claro. ¿Sí? La obra la hace la ciudad, después el tema pasa al área y a la órbita de Nación. Por eso las reuniones con la ministra de Seguridad de Oliva, Jorge Macri, bueno, en su momento Patricia Bullrich, que definieron justamente estas fechas, ¿no? Así que para abril quieren ya tenerla completamente vacía. Demolida, demolela en un día, cosa de que... Ojalá. Por las dudas, digo, si no conoces la zona, si no estás en la ciudad de Buenos Aires, si nunca pasaste por allí, esta es la cárcel de Devoto. Señor Fabián Rubino. Mira, Antonio, exactamente. Y será la última cárcel que hay en la ciudad de Buenos Aires. La última fue la demolición de la cárcel de Caseros. Pero vos fijate que tiene una historia de casi 100 años porque fue inaugurada en 1927 y figuraba como una cárcel o centro de
de detención por contravenciones. Y fíjate en lo que se convirtió. Claro está, durante toda su historia hubo miles y miles de anécdotas y de historias, pero también de hechos muy importantes y también de reclamos de la gente. Porque si vos te fijas, estamos en la calle Bermúdez, del otro lado tenés desde comercios, pequeños departamentos, PHs, casas. Obviamente esto transfigura todo el panorama de este barrio de Devoto sobre la calle Bermúdez. Y yo me estaba acordando recién de las historias de este penal, y ustedes recordarán también aquella fuga del Gordo Valor y su banda, que con sábanas anudadas se descolgaron sobre sobre este paredón de 8 metros de altura y cayeron sobre el lado exterior. Esa es una de las anécdotas. También está el motín más trágico de la República Argentina, con más de 60 muertos como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono por habían prendido fuego los colchones que hay en el interior de este penal. Se calcula que aquí hay alrededor de 1.900, casi 2.000 presos, cuando tiene una capacidad de 1.500 presos, y ahora, como ustedes decían, se van a trasladar al penal de Marcos Paz, que tendrá una capacidad de alrededor de 1.240 internos. Es un número. Sí, es un cambio. Me imagino que esto que terminará siendo una plaza, un jardín. Bueno, hay que ver. Hay que ver. Claro, hay que ver qué pasa. No, acá el proyecto es un 60%, 65% de espacio público. Bien. Y el resto complejos habitacionales. Van a vender las tierras y con esa venta también van a financiar el costo de la cárcel de Marcos Paz. Para la ciudad es un cambio gigantesco. Ahora, ¿no? Esa zona, y además Devoto es una de las plazas barriales más lindas, coquetas y de casas de mucho dinero, toda esa zona, ¿no? Es un barrio Devoto de las zonas más atrás mano que tiene la ciudad y más linda. Claro, porque para ir al centro es un viaje. Un tema que en los últimos años fue una cuestión de interna dentro del PRO. El barrio está dividido en dos, ¿eh? Sí. Claro. El barrio está dividido en dos. Lo que ustedes decían, la plaza, linda, coqueta, casa, y este sector que la verdad no tiene nada que ver con lo que es Devoto. Sí. Acá tuvieron, además de el Gordo Valor, la Garza Sosa, entre otros, estuvieron los barras de Boca, de River, por supuesto, también. Mirá el tamaño que ocupa, ¿no? Sí, no. Ahí es una mini ciudad, ese lugar, una cárcel. Yo la conocí por dentro, te digo, es entrar al medioevo. En los últimos años. Viste que tiene esta forma de castillo. Sí, arquitectónicamente es muy parecida a la de Caseros. Más grande la de Caseros. No, pero desde el diseño. Desde el diseño me parece que tiene algunas cosas parecidas. Esa cosa de castillo. Sí. Eso. A mí me parece que Caseros tiene alguna similitud también. Sí, esa era una especie de torres que había en su momento, digamos, simulando de los vigiladores, de los guardiacárceles que recorren las murallas justamente para evitar que Ojalá veamos rápido la demolición, ¿no? Todo el traslado y la demolición rápidamente, y esto es un cambio gigantesco para toda la zona, para la ciudad, para la zona es espectacular. Sí, la verdad que sí. Si tenías unos manguitos era para comprar hace 5 años, 6 años, sí. Exactamente, tal cual, sí. Y bueno, pero... Sí. Bien, Fabián, muchas gracias. Hasta luego. Brasil y los que estén por viajar también. Lo que van a ver es pocas veces realmente sucede. Un choque de 2 motos y un incendio como consecuencia de ello y lamentablemente un fallecido. Miren cómo chocan en esta calle, en la calle Cazón, allí en Monte Chingolo, en la zona de Lanús. Impresionante, en el medio de la calle iban los 2 vehículos, se enfrentaron, pero no es que tenían un problema entre sí. Un mal cálculo, creen, de uno de ellos, uno de los conductores, termina justamente con un fallecido y 2 víctimas, estamos hablando de heridos como consecuencia de este impacto. Vieron que retiraron uno de los cuerpos prendido fuego prácticamente. Claro, estalló también el tanque de combustible, en este caso empapó de combustible al conductor y así lo tuvieron que tratar de rescatar, pero nada pudieron hacer porque cuando llegó el SAME allí a ese lugar estaban fallecidos. Esto fue alrededor de las 10:30 de la noche, en el medio de esta calle Cazón. Vean los vecinos que se acercan allí al lugar
Claro, no lo pueden creer. 2 motos que se prenden fuego después del choque y ahí algunos de ellos, los vecinos, que salen corriendo, tratan de sacar los cuerpos de abajo del fuego. Uno de los cuerpos prendido fuego como consecuencia de ello y terminan trasladándolos a los 3 al hospital. Uno de ellos ya fallecido y el resto están todavía internados. Señor Javier. Bueno, estos no son chanchos, pero la verdad que son salvajes, y estoy hablando. Vimos a los churreros, vimos a los vendedores de licuado, de jugos, y estoy hablando de agarrarse a trompadas en plena playa. Esto ocurrió en Pinamar entre recolectores de aceite usado. Son los recuperadores de aceite. Exactamente, y lo que denominan algunos la mafia del cebo, de la recolección de cebo. Se agarraron a las trompadas y a los piedrazos en medio de la avenida Costanera, ahí frente a la playa del balneario del Atlántico. Estamos liquidados. Pero, a ver, mirá cómo terminó uno de ellos, después de recibir un piedrazo en la cabeza. Le partieron la cabeza literalmente. Aquellos que son los recolectores de aceite vegetal usado, estaban allí recogiendo algunos frascos con aceite usado allí, que viven de eso, cuando se toparon con integrantes de los recolectores de cebo. Empezó una discusión, que ya viene de hace algunos días, nos contaban, Empezó una discusión y terminaron a las trompadas y a los piedrazos. Hasta el momento hay identificados pero no detenidos en esta causa. Pero, reitero, en medio de la temporada, en medio de prácticamente el estacionamiento del balneario, de uno de los balnearios más conocidos allí en Pinamar, otra vez tenemos que hablar de vendedores locales que se agarran a las trompadas. En el caso de los vendedores de licuado y de churros, sí, se habían agarrado a trompadas, porque claro, hay muchos que están habilitados o trabajan para empresas que tienen las concesiones. Sí. A veces algunos que vienen del Gran Buenos Aires, de otras provincias, quieren hacerse unos mangos, entonces empiezan a vender por cuenta propia. Y ahí es cuando empieza la guerra del territorio, ¿no? Sí. Acá igual, es un territorio ya consagrado. Igual estamos rotos. No, totalmente. Han roto lo más básico de la educación, sí, de todo en la Argentina. Este es otro tsunami. Este es un tsunami de violencia. Este es un tsunami en serio. De violencia, exactamente. No, pero además es un tsunami de futuro. Sí, sí, sí. Te quitan el futuro sin educación. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Rompieron todo. Señor Pellenberg. Vamos a hablar de obsesiones. Sello en la Cámara de Diputados. Otra vez tenemos que hablar de una entradera, pero otra vez tenemos que hablar también de delincuentes que fueron detenidos como consecuencia de una entradera. Carlos Gardel es la calle en la zona de Bulón, en San Isidro. Ahí vive una señora de 91 años. Estaba durmiendo, están viendo ustedes justamente las cámaras de seguridad, a las 2 de la mañana comenzó todo. Termina el robo alrededor de las 4 de la mañana cuando los delincuentes se escapan de esa vivienda. Le robaron dólares, joyas, ahorros que tenía de mucho tiempo de trabajo, de conseguirlo también a esta mujer. La policía, en este caso la policía bonaerense, la comisaría justamente de Bulón, la departamental San Isidro, que depende de AMBA Norte 1, empezó toda una investigación a propósito de estos delincuentes que están viendo ingresar. Ingresaron rompiendo una ventana. La mujer estaba durmiendo y en un momento determinado, obviamente, se presentaron en la habitación, la amordazaron, la maniataron y comenzaron a recorrer toda la vivienda. Se fueron 2 horas y media después de ese domicilio con todos los elementos. ¿Qué hizo la policía? Las cámaras de seguridad, lo que se necesitan en muchos lugares que no las hay. Y cuando las hay y funcionan, sirven justamente para perseguirlos. No solamente en el Gran Buenos Aires, esto lo que están viendo ustedes es uno de los vehículos o el vehículo que utilizaron, que además había sido robado en Avellaneda hace algunas semanas, es justamente el escape de los delincuentes. Delincuentes que por otra parte, después de haber robado a esta mujer en la casa, salieron 4 y media, 5 de la mañana, en el camino pasaron por una panadería para comprar facturas y cargaron el automóvil con justamente los alimentos y se fueron de ese lugar. Es decir, hicieron todo un raid, incluyendo un raid culinario. A ver, ¿por qué cuento esto? Porque después de esto, las cámaras de seguridad lo que muestran es que la banda se divide, el botín, y obviamente se dividen en los lugares donde vivían. Uno de ellos, uno de los 2 delincuentes que actuaron, queda en la zona del Gran Buenos Aires, la zona sur del Gran Buenos Aires, y el otro sigue viaje con su auto por la autopista o la autovía 2.
¿Hacia dónde fue? Hacia Mar del Plata. Mar del Plata, lugar, ciudad donde vive uno de los delincuentes y que también fue detenido por los efectivos de la policía de San Isidro. Todo un operativo para dar con los delincuentes que, a propósito, los dos delincuentes mayores de edad también tienen antecedentes por robo y obviamente este tipo de delito de entradera en el año 2022 y también 2023. Venezuela y de Estados Unidos. Tamaño susto se pegó un padre que tuvo, la verdad, un descuido, o más que eso. Lo cierto es que se bajó del automóvil, fue a un negocio y dejó las llaves puestas en el auto, pero eso no solamente estaba dentro del auto. Ahí van a ver cómo el delincuente merodea, mira a través justamente de la vidriera de ese local para ver si el conductor estaba de espaldas o no, y dijo, esta es mi oportunidad. Se acercó hacia el auto, ya había visto que las llaves estaban colocadas, se sube al auto y se va. ¿Qué pasó? Una vez que este automóvil arranca a toda velocidad, el padre sale, o el hombre sale del negocio, desesperado, porque claro, estaba el bebé en la sillita, en el asiento trasero de este Ford, que quedó, además de mal estacionado, con el bebé y las llaves colocadas en ese automóvil. Bueno, lo cierto es que los vecinos llamaron al 911, inmediatamente se armó todo un dispositivo y el automóvil fue encontrado abandonado con el bebé sano y salvo a más o menos 3 kilómetros de este lugar, cerca del barrio Centenario, allí en la ciudad de Mar del Plata. Moraleja para este caso, el ladrón que está siendo buscado todavía, cuando lo detengan, no sé si volverá a robar o no, pero lo cierto es que el padre no va a dejar más a su bebé dentro del auto.